y las pueden accesar en el canal de YouTube de la modalidad agropecuaria. Agradecerles que saquen un ratito de sus agendas para el día de hoy y que podamos compartir un rato con la especialista en el tema, que es la compañera Vanessa Zamora Porras. Ella es, aparte de funcionaria del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del MINAE, también trabaja en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y específicamente ella, el tema de la educación ambiental es parte de su hacer diario. Y también, por supuesto, este es un tema que para los centros educativos, no solamente los que tienen sus criaderos, también está en los programas de estudio, pues el día de hoy queremos compartirlo con ustedes para que también puedan hacer todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Es una serie de varias charlas, ya que es un tema tan grande, que está compuesta por 5 charlas. Doña Vanessa nos va a acompañar por 5 viernes y ustedes los que gusten y tengan el espacio en sus agendas, también será un placer poderlos tener. Entonces, sin más preámbulo, doña Vanessa, el escenario es suyo. Agradecerle de antemano al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que nos permita contar con este recurso y para que nos pueda hablar de la temática que nos une el día de hoy. Entonces, doña Vanessa, adelante. Un placer tenerla acá. Buenas tardes y muchísimas gracias. Y sí, para nosotros como SINAC MINAE es una gran oportunidad poder llegar a varios profesores, ¿verdad? De todo el país prácticamente, que sí, en otras circunstancias sería muy difícil, ¿verdad? Eso es lo bueno de la parte virtual. Sí, yo trabajo, como lo decía el compañero Maynor, en vida silvestre y educación ambiental en la oficina de Turrialba Jiménez. Pero bueno, la ley aplica para todo el país, ¿verdad? Entonces, hoy, por lo menos en el primer tema, va a ser sobre legislación ambiental en la parte de vida silvestre. Sí, primero, bueno, ahí están como los logos de nuestra institución, entonces quiero aclarar un poquito esa parte, porque, ¿verdad? Muchas veces se nos confunde un poquito. Esperemos que avance bien la presentación, que se porte bien. Ok, espero que haya avanzado. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o SINAC, está dentro del gran MINAE, que es el Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministerio de Ambiente, digamos que son diferentes, hay gente que lo llama departamentos, pero son diferentes áreas, el meteorológico, CETENA, Geología y Minas, Departamento de Aguas, todos son dependencias del MINAE, pero nosotros como SINAC somos una dependencia pequeña, ¿verdad? Dentro del gran MINAE. El asunto es que somos los únicos que tenemos oficinas regionales a nivel nacional. Entonces, en mi caso, digamos, la oficina nuestra está en Turrialba, pero hay oficina en Orotina, hay oficina en San Ramón de Alajuela, ¿verdad? Hay diferentes oficinas. Entonces, cuando ustedes quieren tramitar algo con el SINAC, tienen que ir a la oficina correspondiente, a la oficina regional. El SINAC, entonces, divide el país en 11 áreas de conservación, y donde yo trabajo es el área de conservación central, ¿verdad? Aquí está el logo también, que es de un jilguero. Entonces, dentro del gran SINAC, nosotros entonces trabajamos con el área de conservación central. Y nuestras competencias como SINAC, entonces en la parte forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, o sea, parques nacionales y otras áreas de protección. Entonces, si alguien quiere, así de complejo es el asunto, si alguien quiere extraer material, digamos que arena de un río, eso le corresponde a Geología y Minas. Si alguien quiere sacar agua de ese río para algún proyecto dentro de algún colegio, eso sería con el Departamento de Aguas. Y si alguien va a construir cerca del río, en el área de protección, esa parte es competencia nuestra, como SINAC. Entonces, ven que a veces dependiendo de cuál actividad vamos a hacer, así es diferente el departamento o el área que corresponde dentro del SINAC.
Si no avanza la presentación, me avisan, por favor. Ahí está avanzando, doña Vanessa. Tranquila. Gracias. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, porque yo no estoy viendo el chat, entonces si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer y tal vez Domaino nos ayuda con eso, Sí, ¿verdad? señora. Para no dejar, a veces, si las dejamos hasta el final, a veces se nos pierde la oportunidad tal vez de contestar alguna o tal vez aquí la podemos ampliar. Entonces me gustaría que de una vez, si alguien tiene una duda. Bueno, en la parte de, digamos, nosotros vemos como si lo que es forestal, vida silvestre, áreas protegidas, y aquí están, digamos, algunas de las problemáticas que atendemos y lo que tiene que ver con el tema de hoy, verá que la tenencia, lo del transporte, extracción, todo lo que tiene que ver con especies silvestres, eso es lo que vamos a ver ahorita. Para las próximas vamos a ver lo que son sitios de manejo, ¿verdad? Pero hoy es como lo general de la vida silvestre. Aunque lo que queremos es que la gente pueda tener en sus colegios sitios de manejo legalmente establecidos, que sirvan de ejemplo y de promoción para los chicos que están estudiando, ¿verdad? Definitivamente lo ideal es que las especies silvestres estén en su hábitat, ¿verdad? Entonces, por eso esta imagen, esto es como lo que queremos. Sin embargo, la ley permite el establecimiento de sitios de manejo, entonces lo ideal es hacerlo de la mejor forma, ¿verdad? Cumpliendo con los requisitos. La ley de vida silvestre, perdón, es de 1992. Sin embargo, se ha modificado montones, ¿verdad? Ha sufrido modificaciones grandes, por ejemplo, la del 2012, que sale publicada la ley 9106, donde ahí es que se prohíbe la caza deportiva y ahí declaran todas las especies silvestres en el país en veda. No sé algunos si conocen o no sé si en algún momento sacaron una licencia de cacería, pero anterior a esto, en las oficinas regionales del SINAC se daban licencias de caza. Entonces la gente, por ejemplo, especies como el jilguero, el gallito, el cetillero, el agüido y otros, la gente llegaba, pagaba un canon y nosotros le damos la licencia. Esa era una licencia de caza deportiva. Eso se eliminó con esta ley publicada en el 2012. Fue como de las cosas más grandes, los cambios más grandes, porque esta ley fue de iniciativa popular y entonces lo que se quería era erradicar esa cacería deportiva. Entonces, partiendo de ahí, vamos a tomar en cuenta que todas las especies entonces están vedadas para la caza deportiva en el país. Ahí existe, digamos, con esta ley también se crea la posibilidad de una cacería de subsistencia y una cacería de control. Es que si yo tengo un cultivo de algo y estoy teniendo problemas con algunas especies que ahora se están dando, ¿verdad? Montones, incluso especies que están en peligro, como en peligro de extinción, como la danta, en algunos lugares que cultivan frijoles, ellas son un problema porque llegan a hacer daños a los cultivos, o la gente que cultiva pejibaye, ¿verdad? Con los chucuyos y otros pericos. Así en todo el país hay problemas con algunos individuos. La ley permite hacer una cacería de control, pero tiene que pasar por un procedimiento, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, uno lo puede encontrar, cuáles son los requisitos. Si yo tengo problemas con una especie, no es que si yo tengo problemas con una especie puedo simplemente controlarla, ¿verdad? Recordemos que todas están en veda. Y sí, digamos, parte del tema que nos tiene hoy es que el Estado tiene la función de impulsar y aprovechar y aplicar, bueno, esta ley y todo lo que esté relacionado con actividades productivas relacionadas con el manejo y la reproducción de la vida silvestre. Entonces, que si alguien quiere tener sitios de manejo, nosotros podemos y debemos de facilitar esa actividad. Entonces, también eso es parte de lo que nos justificaría, ¿verdad? Que queremos nosotros brindarles la información para que ustedes puedan desarrollar estas actividades de una mejor manera. La vida silvestre
Entonces, de acuerdo a la ley, lo que tiene que ver con flora silvestre es de interés público, ¿verdad? Y la fauna silvestre, la ley la declara de dominio público. Entonces, no es que le pertenece a una persona, sino le pertenece al Estado. Además, el artículo 5 dice que el hecho de yo tener, o bueno, que alguien tenga en cautiverio o que haya nacido en cautiverio algún animal silvestre, no elimina su condición de silvestre. Entonces, esto también la gente tiene que recordarlo, ¿verdad? Lo que nos dan a nosotros es un permiso para reproducir estos individuos, pero tenemos que recordar siempre que son especies silvestres, ¿verdad? Que no nos pertenecen a nosotros, sino que tenemos un permiso para tenerlos ahí. Entonces, esta ley de vida silvestre regula lo que es la cacería, ¿verdad? Que les decía que está prohibida la caza deportiva, la colecta, eso es que alguien, ahora se da mucho, bueno, que quiera, digamos, que tenga un mariposario y quiera colectar del medio natural algunos individuos para la parte de genética, ¿verdad? Para renovar la genética. Para eso tiene que tener un permiso. La extracción, que es como cuando alguien va al bosque y quiere, bueno, ahora se da también lo del asunto de la lana. Entonces la ley regula la extracción de especies silvestres, la tenencia, que es, ¿verdad?, tenerlas en cautiverio en la casa, lo que es el tráfico, importación y la exportación de especies que están en lista en CITES, ¿verdad?, que son de especies en la parte de comercio internacional. Los funcionarios, también esto es importante, los funcionarios, tenemos autoridad de policía, los funcionarios del SINAC, y entonces podemos detener, transitar, entrar y hacer inspecciones en fincas, embarcaciones o instalaciones comerciales. Entonces, la ley nos faculta, solo que tiene que haber, ¿verdad?, alguna noticia crímenes que llaman. Entonces, nosotros tenemos un informe o alguien nos dice que está pasando algo en cierto sitio, entonces nosotros podemos entrar y verificar. Solamente no, ¿verdad? No podemos hacerlo porque ya eso sería allanamiento de morada, entrar a una vivienda, ¿verdad?, donde alguien se está protegiendo. Esa parte sí no la podemos hacer. Ya ahí sí ocupamos un permiso especial de un juez, pero sí podemos entrar a las fincas y a esos otros sitios que están aquí mencionados. En estos casos no aplica la ley de vida silvestre, eso sí lo tenemos que tener claro, porque a veces también se llenan las oficinas de quejas, digamos, de que alguien tiene pericos de amor. Entonces, hay especies, bueno, las de interés pesquero, que estas las bencopesca. Las especies forestales, los árboles tienen, digamos, está la ley forestal, ¿verdad?, que es la 7575, que ahí se regula todo lo que tiene que ver con los árboles. Entonces, esta ley no aplica en este caso. La ley, en la 9106 del 2012, en el artículo 1 dice que esta ley no aplica cuando son usos y costumbres de pueblos indígenas. Entonces, ellos pueden, si es parte de una tradición o de una costumbre dentro de su territorio, sin fines de lucro, hacer actividades, por ejemplo, utilizar hojas de palma para hacer sus ranchos, o si utilizan algún animal para hacer sus curaciones o cosas de ese tipo, si es parte de sus tradiciones, ¿verdad? Eso lo pueden hacer ellos siempre que no sea con fines de lucro y siempre que sea por indígenas dentro del territorio indígena. Entonces ahí no aplica esta ley. Actividades relacionadas con el uso y acceso a la información genética, ahí tiene que ver otra institución. No aplica esta ley. Y las especies exóticas ornamentales, que en estos días salió publicada una, pero se va a ampliar esa lista, pero entonces en ese caso no aplica la ley de vida silvestre. Estos, por ejemplo, no son especies de fauna silvestre,
Entonces aquí no aplica, y estos son de las especies que tienen que salir en esta lista de especies de compañía o especies ornamentales, que son especies que desde hace muchos años en el país, que son exóticas o que hace muchos años en el país se están reproduciendo, ¿verdad? Pero en estos casos entonces no son especies silvestres. Algo importante es que en todo el país, y no tenemos que olvidarnos de eso, porque la gente también tiene la idea que las especies silvestres deben estar en el bosque, en el hábitat, pero resulta que el hábitat puede ser cualquier lugar, ¿verdad? O la isla, ¿sí? O una isla, o humedales, o la playa, o el bosque, o el volcán, o el centro de una ciudad, incluso en el centro de San José. Entonces tenemos que recordar que en todo el país hay fauna silvestre. Y la gente no está acostumbrada, y los hábitats se están recuperando, entonces están apareciendo cada día más especies silvestres más cerca de nuestras casas, y eso a la gente lo asusta. La gente cree que tienen que, ¿verdad?, que venir y llevarse los animales. Por ejemplo, dentro de una de las quejas que en algún momento yo atendí es que había, bueno, me decían que hay un cocodrilo cerca de un lugar, ¿verdad? Y atendemos, y resulta que era una mamá caimán con 15 caimanes pequeñitos. Entonces yo decía, no es que, ¿verdad?, que alguien vino y la dejó ahí y que está fuera de su hábitat, porque en cuanto un animal ya empieza a reproducirse en ese sitio, quiere decir que es su hábitat. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es nosotros adoptar medidas para que ellos no se metan a nuestra casa, ¿verdad? Mantener a nuestros niños un poco seguros, pero no podemos, y es lo que lamentablemente mucha gente pretende, es que entonces vengan y se lleven todas las serpientes, que vengan y se lleven todos los mapaches porque están muy cerca de mi casa, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir con las especies silvestres, y ahora lo vamos a ver, muy importante no alimentarlos. Esto sí es entonces fauna silvestre, todas estas especies y muchísimas más, ¿verdad? Es lo que está dentro de nuestra competencia como, como SENAC. Entonces, fauna silvestre son vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios que viven en condiciones naturales. Muy importante que viven en condiciones naturales. Animales que hayan sido extraídos de sus medios naturales o reproducidos ex situ. Entonces ahí estamos hablando, digamos, de que si yo tengo un zocriadero artesanal de Tepezcuintle en un colegio, esos animales que están ahí, ¿verdad?, en algún momento fueron extraídos, tal vez los padres o los abuelos fueron extraídos del medio natural, pero aunque están naciendo en ese sitio de manejo, siguen siendo fauna silvestre, le aplica la ley. Animales exóticos, bueno, vertebrados e invertebrados, declarados en su país de origen. Esto sí es nuevo, digamos, es de las últimas modificaciones, anteriormente no estaba. Entonces, digamos que una cebra o una jirafa que en su país de origen fue declarada como silvestre, aquí le aplica la ley de vida silvestre. Anteriormente, digamos, era una especie exótica aquí, pero ahora, entonces, con esta, ¿verdad?, con esto que dice que declarados en su país de origen como silvestres, aquí entonces le aplicamos esta ley de vida silvestre. Animales criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres, ¿verdad? Entonces ahí son ya los que nacen en cautiverio, igual sigue siendo parte de la fauna silvestre, que es de dominio público. Entonces, la ley habla de los individuos, pero también de los productos y subproductos. Hace muchos años era muy común, ¿verdad?, llegar en algunos lugares y encontrar anillos de carey, pulseras y aretes, cosas de ese tipo. Entonces ahora todo eso está regulado y está prohibido. Tiene que ser, digamos, se está haciendo, por ejemplo, bisutería,
que también es un proyecto bonito, hacer bisutería o hacer artesanías con, por ejemplo, alas de mariposas que han nacido en cautiverio, que son de un sitio legalmente establecido, de uso criadero, y ahí hay un permiso entonces para poder utilizar esas alas, ¿verdad? Para hacer algunas cosas de esas, pero sí está prohibido, o sea, no es que yo puedo ir y colectar del medio, ¿verdad? Y me encuentro alas y entonces yo hago bisutería y eso lo vendo, no, yo tengo que demostrar de dónde viene eso. Pero sí son proyectos que se están, hay muchos emprendimientos con este tema, o sea, la gente está haciendo estas cosas, pero con productos entonces naturales. Vamos a ver. No sé hasta aquí si hay preguntas. Doña Vanessa, en la diapositiva anterior, por ejemplo, cuando usted dice sobre la categorización de las especies, cuando dejan de ser silvestres, entonces, bueno, bajo esa premisa, todos los animales, digamos, si fueron declarados en su país silvestres, eso no es algo como muy complejo, será que yo no lo estoy entendiendo, pero, por ejemplo, ahí todos los animales entrarían dentro de una línea de ser silvestres si fue declarado en su país silvestre. ¿Cómo funciona eso específicamente? Vieras que eso nosotros también lo es demasiado complejo, demasiado, porque nosotros lo hemos dicho, tal vez en alguna parte, algunas razas de caballos podrían ser silvestres, ¿verdad? Eh, un compañero dice, pero es que en algún momento las vacas fueron silvestres, ¿verdad? Para eso, lo importante es, lo que va a hacer la diferencia es esa lista de especies ornamentales y especies de compañía, ¿verdad? Porque estamos hablando, digamos, de, ahora ya les decía, el cuilo, los pericos de amor, los faisanes. Estas especies, tal vez en su país de origen, en algún país, sí han sido declaradas como silvestres, pero para aquí y para el país, digamos, si son individuos que tienen muchos años de estarse reproduciendo, si ya tiene otro interés, digamos, en la parte comercial, que más bien esas especies, por ejemplo, poder liberar pericos de amor, eso sería terrible porque va a causar problemas, o los erizos o cosas de ese tipo que se traen al país como mascota. Entonces, lo importante ahí, ya el SINAC sacó una primera lista, lo importante es que salga publicada porque ahí es donde están las excepciones. Pero sí, digamos, así está la ley y entonces es complicado porque igual de pronto hace poco hubo un malentendido con la primera lista que salió, entonces ya la gente decía, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Decomisar todos los cuilos y decomisar todos los paisanes, hay también pavo real y cosas de ese tipo. Eso es imposible para el SINAC, ¿verdad? No vamos a tener un sitio donde llevar todo eso y además no había sitios de manejo que puedan hacernos el favor de recibir estos animales. Entonces, esto se va, digamos, contrarrestar o se va a manejar por medio de esas listas de especies ornamentales. Yo tengo la primera lista y está por salir la siguiente, digamos, donde se amplía a otras especies también. Pero sí tiene toda Listo. la razón. Ahí quedó muy, muy amplio. Uh-huh. Bueno, Sí, esto también es parte, sí. pero que tal vez eso es importante, ¿no? Y así como lo acabas de decir, que digamos que los compañeros, bueno, que todos nosotros logremos entender que también es una legislación que está en proceso de construcción, ¿verdad? Que está como evolucionando de repente, pareciera, ¿verdad? Que todos vamos a ir aprendiendo a pesar de que es un proceso que ya viene desde varios años. Tenemos una consulta, doña Vanessa, no sé si podemos abrir de una vez, si, como usted dijo, vamos a ver, bueno, ya bajo la mano, pero por ahí teníamos una consulta. No pude ver quién era. Ah, bueno, vamos a ver por acá de nuevo. Jorge Rodríguez. Adelante, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estás, Vanessa? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. La consulta sería lo mismo que acaba de comentar Don Minor, del tema de que es muy reciente y la lista que se está modificando no tienen fecha para que la envíen, la apliquen o en fin, porque si hay muchas consultas con el tema
Máxime cuando uno tiene también animales exóticos como pavos reales, paisanes, gallinas de Guinea, además. Sí, esas listas nosotros creímos que podía ser más rápido. Lo que pasa es que pasan, o sea, no depende solo del SINAC, ¿verdad? Sino porque las especies que estén en esa lista ya dejan de ser competencia del SINAC, entonces van a ser competencia de SENASA. Entonces, hay una comisión trabajando en eso desde hace mucho tiempo. Con SENASA, con el MAC y hay otras. Y bueno, y está el SINAC. Entonces ahí está. Y nosotros todos tenemos la fe de que salga pronto, porque de hecho, por ejemplo, el grillo, ahorita no me acuerdo el nombre científico, pero el grillo es que hacen harina y, ¿verdad? Ya hay mucha gente esperando para poder hacer proyectos y aparentemente dejaría de ser una especie, ya no sería competencia nuestra, sino solamente de SENASA. Pero sí, por lo menos yo no manejo una fecha. Ahí habían dado una fecha y no se pudo cumplir con esa, ¿verdad? Habían dicho que para julio y ahí se sacó la primera lista, pero salió, digamos, muy pequeña comparada con lo que nosotros esperábamos. Pero ahí están trabajando en eso. Si no manejo una fecha que ya se pueda tener completa. No sé si le, en No realidad tenemos más consultas, no doña sé si le Vanessa. queda claro. Sí, bueno, Bueno, tenemos a don Miguel Oces. entonces Adelante, todo, don Miguel. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo está, Vanessa? Les saluda Miguel Oces desde Turrialba. Aquí estoy conectado, vivo en el barrio Las Américas. Buenas tardes para todos. qué Vanessa, bueno, sí, somos son vecinos. preguntas así muy puntuales, así cositas, así inquietudes. Que yo recuerdo en mi época de universidad que los profesores nos ponían a hacer colecciones de insectos y todo eso. Pero ya uno no sabía nada de leyes ni nada de eso. Y entonces, ¿qué dice la ley actual acerca de las colecciones? Porque yo sé que eso es para didáctica, para enseñanza de los mismos estudiantes, pero tiene que haber una regulación, porque si se hacen colecciones y colecciones, se va a terminar la especie, o sea, nos vemos amenazados, o las especies se van amenazadas a desaparecer. Entonces, esa es una inquietud. Y la otra, que si estrictamente hoy la ley de vida silvestre dice que para tener un zoqueradero en un colegio puede ser si ya se exige un regente, ¿verdad? La presencia de un profesional, por ejemplo, un biólogo, para tener un zoqueradero. Esas son las dos cositas que quería comentarle. Gracias, Miguel. Sí, existe, y esas, digamos, de las cosas digamos, hasta el momento, algunas han sacado un permiso para una colección o una colecta, pero sí tienen, digamos, hay un procedimiento, tienes que sacar un permiso. Yo sé que hace poco se está en el museo, se está actualizando la colección de algunos individuos, entonces por ahí yo vi que pasaron un permiso de investigación, pero sí tienen que sacarlo. Puede ser que en la siguiente veamos, digamos, los requisitos, pero sí está dentro del reglamento para colecciones privadas o educativas. Y también, bueno, el asunto del regente, con esta nueva ley del 2012 se dijo que todos los sitios de manejo tienen que tener un plan de manejo y un profesional, un regente. Entonces, en aquella época a nosotros nos dolió un montón porque muchos proyectos pequeños, antes había una categoría que era sin fines comerciales o artesanales que no requerían regente. Pero a partir del 2012 todos los sitios de manejo tienen que tener un regente, incluso en un colegio, ¿verdad? Entonces, sí, los colegios que quieran hacer un sitio de manejo tienen que contratar un regente. Habría que ver la posibilidad, pero tiene que cumplir con los requisitos de que un profesor que sea biólogo, por ejemplo, o si tiene experiencia, puede ser un ingeniero agrónomo,
puede demostrar que tiene, pero eso sería el colegio respectivo, que tiene idoneidad, por ejemplo, con la parte de fauna silvestre o de flora silvestre, y él podría inscribirse como regente, ¿verdad? Pero sí tiene que estar inscrito ante, o sea, cumplir con los requisitos ante el colegio profesional y estar inscrito ante el SINAC como regente y estar al día para poder funcionar. Y si no se están inscribiendo sitios de manejo, si no tienen regente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, el que tenemos es en un colegio en la Suiza y ellos tienen un regente. Muchas gracias, Vanessa. Nosotros cerramos muchos sitios de manejo en esa época que justo. Nosotros cerramos, de hecho, en territorio indígena muchos sitios por no cumplir con el asunto del tema del regente. Ok, y flora silvestre, entonces son aquellas especies que viven en condiciones naturales, que en algún momento hayan sido extraídas de su medio natural. Aquellas especies igual exóticas declaradas como silvestre en su país de origen, para eso es importante entonces esa actualización y esa ampliación de las listas de especies ornamentales. Y también las plantas nativas o exóticas, productos o subproductos provenientes de especímenes silvestres. Igual las que están en, ¿verdad? Que alguien tiene un vivero y las reproduce, esas son también silvestres. Aquí a veces la gente tiene la idea de que son solamente las orquídeas, ¿verdad? Pero también es el musgo, son los hongos, son los líquenes, son, o sea, todo lo que no sean, en un bosque, todo lo que no sean árboles, porque recuerden que los árboles quedan entonces en la ley forestal, todo lo demás sería flora silvestre. Doña Vanessa, tenemos Y una ya que consulta de... vienen esas cosas. Aló, creo que Sí. tenemos ahí problemita de señal, pero está don Carlos Orozco. Adelante, don Carlos. Sí, buenas tardes, doña Vanessa. Tengo una duda respecto al tema de las regencias para estos temas. ¿Hay alguna regencia específica o es una regencia pecuaria como tal? No, esas regencias son de vida silvestre, es diferente a las regencias en la parte pecuaria. Esta, digamos, el SINAC, si usted quiere ser regente, usted entonces está inscrito ante un colegio respectivo, digamos que estudió manejo de recursos naturales o biología, entonces está inscrito en el colegio de biólogos, usted ahí demuestra que ya ha llevado así lo están manejando ellos, un curso de regencia que da el colegio y que tiene experiencia en, digamos, con mariposas, ha llevado capacitaciones con mariposas, entonces ahí usted demuestra la idoneidad, ellos le dan una certificación y usted se inscribe ante el SINAC como un regente. Específicamente, Ahora son... específicamente en mi caso, mi formación es en agronomía. Soy licenciado en ciencias agrícolas y tengo una regencia pecuaria. Bueno, tengo varias regencias en ese tema, de la regencia agrícola y pecuaria. Me interesa el tema de estos criaderos, pero no sé si hay alguna capacitación adicional o dónde puedo llevar un curso o cómo sería la formación o el proceso para obtener la especificación o la idoneidad. Sí, vieras que yo no estoy, digamos, yo sé que el Colegio de Biólogos sí da esa capacitación de regentes de vida silvestre. No sé, por ejemplo, si el colegio, me parece que en estos días vi un agrónomo, sí, de un sitio que recién inscribimos. Bueno, ellos lo solicitaron la inscripción y es un agrónomo que hizo la capacitación en el Colegio de Biólogos. El colegio le da un certificado, ¿verdad? De la capacitación y con esto él va y se inscribe ante el SINAC. No sé si el colegio, digamos, si el de ingenieros
agrónomo si está dando capacitaciones. La verdad usted sabe que no sé, el SINAC sí no da capacitación para formar regentes o no certifica la idoneidad. Eso solo lo hacen los colegios respectivos. Pero sí podía averiguarse si en el de ingeniero lo está dando y si no, si existe la posibilidad de recibir la capacitación dentro del de biólogos, que ellos le den la idoneidad y con eso usted va y se inscribe. Porque sí, recién yo sé de un agrónomo que, y ellos lo que hacen es que entonces ahí le certifican que usted tiene idoneidad para estas especies, ¿verdad? Puede ser que sea solo fauna, puede ser que sean mariposas o insectos o también flora. Pero sí, eso nos quedaría como tarea averiguar. Creo que hay problemas de sonido, ¿verdad? ¿O será mi Sí. computadora? Sí, un problemita de sonido, se escucha muy Sí. bajito. Doña Vanessa, creo que se nos fue el audio. Tal vez vamos a ver. Ahí, ¿se Ahí sí escucha la bien? escucho, ya ahora sí la escuchamos. Sí, es que había un sonido ahí, pero no, bueno, yo creo que no era aquí, no sé. Pero sí, no sé si le queda claro. El colegio de biólogos sé que lo hace y podría preguntar si lo hacen el de ingenieros o puede recibir la capacitación en el de biólogos y ya con eso usted inscribirse en el SINAC. El SINAC no lo certifica ni les da la idoneidad, más bien ahí hay que presentarla para inscribirse como regente. Son regencias de 1 año, entonces, o sea, está inscrito durante 1 año y tiene que renovar, ¿verdad? Anualmente. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Esto, vamos a ver. En la parte de definiciones, igual yo les voy a pasar esta presentación para que ustedes la tengan. Ahí la pueden revisar, pero sí es importante, digamos, eso en la parte de manejo, digamos, de áreas oficiales de conservación. Esto lo modificó la ley 86-89 y es que hay algunas áreas, digamos, esto tenía que ver, por ejemplo, mucho con cacería, pero igual si yo voy a extraer algo, digamos que alguien que quiera sacar lana, entonces no es lo mismo que saque de un potrero a que saque de un área que esté cerca de donde hay un naciente o una quebrada, ¿verdad? Entonces, esta ley declara, áreas oficiales de conservación, que son áreas donde ahí se debe conservar muchísimo más. Entonces, si yo voy y cometo un delito ahí, entonces la multa es más alta, por ejemplo, ¿verdad? Porque son áreas que tenemos que conservar más. Dentro de esas están esas áreas de recurso hídrico que habla la ley 75-75, que es, por ejemplo, a 100 metros de una naciente, a 10 o 15 metros a ambos lados de una quebrada o de un río, ¿verdad? Dependiendo del área, si hay pendiente o es plano, o aquellas fincas que son patrimonio forestal del Estado. Entonces ahí hay que tener muchísimo más cuidado si la gente va a hacer algo. Igual, si nosotros tenemos un colegio y pasa una quebrada, entonces ahí sí tenemos que ponerle mucha atención a esas áreas de protección. Pero eso se los voy a pasar después, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Ahí viene la parte de privación de libertad, ¿verdad? Que es el cautiverio. Esto, digamos, antes vieras que nos traía muchos problemas porque entonces alguien tenía una lora que está en peligro de extinción y la tenía en el patio de la casa, bueno, en el corredor, en una percha. Ella estaba ahí y lo que hacían era que le cortaban las alas. Pero bueno, estaba ahí. Entonces uno quería aplicarle la ley y decir que está en cautiverio, mentira que está en cautiverio, ¿verdad? Porque ahí dice privación de libertad. Entonces ahora sí salió un nuevo, y más adelante salió un nuevo concepto que entonces ya aplica que ahí sería la mascotización. Pero entonces son las cosas que se han ido cambiando con la ley porque sí, a veces, aunque uno cree que se está haciendo algo mal, pero si no está tipificado en la ley, ¿verdad? No podría ser delito.
Entonces, bueno, la parte de cacería, que eso lo pueden revisar, lo que es un centro de rescate. Antes cualquiera tenía un proyecto ahí y para ponerle un nombre bonito, entonces tal vez era un sitio de manejo, tal vez era un zoológico, pero entonces, o un zoocreadero, pero le decían centro de rescate por ponerle un nombre bonito, ¿verdad? Y ahora hemos visto que tenemos que ajustarnos mucho a los nombres, a las categorías que vienen en la ley y en el reglamento. Porque depende de la categoría que nosotros le demos, así van a ser las cosas que estamos autorizados o no a realizar. Eso lo pueden revisar como después, ¿verdad? La parte de, bueno, el comercio, eso es importante, el comercio de vida silvestre, porque el solo hecho de que hay gente que está ofreciendo por Facebook que quiero cambiar, que tengo una orquídea y quiero cambiar, ¿verdad? Alguien con otra especie porque tengo esta para cambiar o que está ofreciendo, ya eso es parte del comercio ilegal de la vida silvestre. Entonces, cuando nosotros tenemos casos de esos, que ahora hay muchos por Facebook o por otras redes sociales, se lo pasamos al OIJ para que ellos investiguen. Vamos a ver. Aquí viene lo que es especie exótica invasora. Por ahí, creo que es Miguel el que me dijo que es de Turrialba. Ahí tenemos una especie exótica invasora que es una rana coquí en la ciudadela Jorge de Bravo, en Turrialba. Entonces, estas son algunas especies que se declaran así, ¿verdad? Porque que vienen de otro lugar, que se trajeron de otro país y que están causando de alguna forma daño al hábitat, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando se traen especies de otro país. La parte de exhibición también me parece que es interesante para los colegios. Digamos, si yo trabajo en un colegio y se me ocurre que qué lindo adornar aquí con unas orquídeas, ¿verdad? Tengo que asegurarme esas orquídeas de dónde vienen y si yo puedo o no exhibirlas, ¿verdad? Porque puede ser que esté cometiendo un delito. Entonces yo no puedo tener, digamos que una guaria turrialba que está en peligro de extinción, si no puedo demostrar de dónde la adquirí, ¿verdad? Que sea que la haya comprado en un sitio legalmente establecido, decorar ahí las instalaciones del colegio con alguna guaria turrialba o alguna guaria morada, ¿verdad? Para, que es la flor nacional, pero que quiera ponerla, exhibirla ahí. Entonces, con esas cosillas sí hay que tener cuidado. Y esa es como la función nuestra de funcionarios, ¿verdad? Que la gente nos puede consultar antes y uno puede orientarlo antes de que alguien presente una queja y ya uno vaya a atender la denuncia directamente. Vamos a ver. Aquí viene lo del proceso de mascotización y aquí sí es importante porque yo sé que en algunos colegios se dieron problemas de este tipo. Es que los animales silvestres no se deben de alimentar, digamos. Claro, estamos hablando de los que no están en un sitio de manejo, ¿verdad? Pero yo no debo para atraer colibríes colocar recipientes con agua con azúcar o con sirope u otras cosas, porque ahí yo estoy alterando la dieta de ese animal. Si están llegando mapaches o pisotes, yo no debo colocarles comida para que ellos estén llegando, porque eso se convierte en un atractivo y después en un problema, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras en los colegios. No debemos, porque el proceso se llamaría mascotización y ahora sí están todos dentro de las definiciones, alimentar animales silvestres. Eso está prohibido. Entonces ahí uno tiene que estar velando. La gente vigilando de eso. La gente, digamos, se queja de las palomas de Castilla, pero es que eso empieza porque la gente las empieza a ver bonitas y les empieza a dar comida y ver a cada día hay más. Los animales son muy oportunistas, en cuanto hay más comida, ¿verdad? Ellos se pueden reproducir más y cada día vamos a tener más. Los mapaches, los pisotes, ¿verdad? En diferentes lugares tenemos problemas diferentes, pero siempre nosotros siempre inician porque la gente los empieza a alimentar, porque pobrecitos, ¿verdad? Lo ideal es que ellos no se acerquen tanto a los humanos, entonces si no les dejamos comida, entonces si uno sabe que en el área donde almuerzan los chicos, llegan muchos pájaros, muchas aves, hay muchos pajaritos, y ellos empiezan
echarles cositas, entonces se puede colocar un rótulo, se puede hablar con ellos de que no los alimenten. Yo visité un parque nacional y dentro de un parque nacional, ¿verdad? Que es como donde menos uno espera que pase esto, y los pajaritos le querían robar a uno, donde uno abría, ¿verdad? Donde traía uno el gallito, la comida ahí, le querían robar, era algo terrible, lo querían atacar a uno porque ellos ya estaban con hambre y ellos ya se habían hecho dependientes de la comida que los turistas le daban, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, viene lo de la parte de lo de la pesca. Este plantel parental, entonces, son los individuos con los que vamos a iniciar un sitio de manejo, ¿verdad? Que vamos a hablar en los próximos viernes. Y lo ideal de esto es que vamos a comprar o adquirir el plantel parental en un sitio legalmente establecido. Siempre, ¿verdad? A veces tenemos la suerte de que algún sitio va a cerrar y va a donar, por ejemplo, los tepezcuintles, o mucha gente, pasa mucho con los venados, ¿verdad? Que los venados se reproducen muy rápido y ya después la gente no pueden tener tantos, entonces a veces puede ser que algún colegio quiera hacer un zocriadero de venado. Y nosotros a veces como SINAC tenemos el problema de que alguien ya no quiere o quiere cerrar un sitio y que necesitamos donar o que necesitamos trasladar esos venados. Entonces eso sí se podría hacer, ¿verdad? De un sitio que va a cerrar se puede trasladar a un colegio. Pero todo eso con los respectivos permisos. Lo que sí no podemos, y yo sé que ustedes lo tienen claro, es que entonces vamos a colectar o vamos a ir a capturar algún individuo para empezar. Tenemos, digamos, los colegios tienen que demostrarnos a nosotros y tenerlo ahí bien archivado, ¿verdad? La factura o la donación o de donde venga cada individuo. Y bueno, ahí viene lo del regente, ¿verdad? La regencia, que es la responsabilidad profesional en el manejo de la vida silvestre. Ahí viene lo que son algunas de las categorías, pero sí las vamos a ver en la próxima. Y vamos a ver, esto de lo del tráfico, eso es importante, digamos, que ustedes lo manejen, que es el movimiento, el tránsito o el trasiego. El simple hecho de que, digamos, ustedes, bueno, también uno como persona, no tanto como profesor, ¿verdad? O como funcionario. Si nosotros vamos a algún lugar y alguien nos regala una orquídea y nosotros la trasladamos en nuestro carro, eso es un delito, ¿verdad? Porque ese es tránsito. Entonces, o si llevamos pasaba mucho, digamos, en Semana Santa nosotros hacemos operativos porque la gente se va a pasear una semana y entonces se lleva el periquito que tenía en la casa. Tal vez en la casa, digamos, nadie sabía que en la casa tenía un perico, pero entonces en Semana Santa se van a pasear y se llevan el perico, entonces en los operativos era donde nos dábamos cuenta y los decomisábamos. Entonces, para movilizar especies silvestres tenemos igual en carretera que demostrar la procedencia. Si yo compro una orquídea, yo tengo que lo puedo comprar, ¿verdad? Porque hay viveros que venden orquídeas. Yo puedo comprarla, pero tengo que llevar una factura. Y si alguien para o alguien revisa, bueno, no pueden revisar el vehículo, pero si alguien se asoma, digamos, hay un operativo y se asoman y ven una orquídea y le dicen, ¿y esa orquídea? Entonces, sí, pero la acabo de comprar o la compré en tal lugar. Entonces, siempre tenemos que manejar esa información, ¿verdad? De que tenemos que demostrar de dónde adquirimos eso. Vamos a ver. Bueno, ya ahí viene lo de los viveros y eso que yo quiero que lo veamos en la próxima. Tenemos una consultita. Sí, dígame. Sí. Creo que era Ana Barrantes, si no me equivoco. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Tal vez no me queda muy claro, pero digamos, entonces no es así como correcto decir que en el colegio vamos a establecer parcelas o, qué sé yo, plantas para atraer mariposas o para alimento de fauna o aves. Y digamos que en el laboratorio de tecnología uno quiera trabajar con alguna orquídea, digamos. Esas cositas me quedan la duda. Sí,
qué dicha que lo pregunta, porque es de las cosas que yo recomiendo. De hecho, yo doy por ahí también una charla de ecojardines, porque yo le digo a la gente, establecer e inscribir digamos, un mariposario, un zoocriadero de artrópodos, de mariposas, ¿verdad? En este caso, cuesta, tiene sus requisitos. Si yo quiero, digamos, en mi centro educativo, si yo quiero que los chicos vean las mariposas y a veces depende de las plantas que usted siembre, hasta ahí le hacen el ciclo completo, ¿verdad? Y usted puede ver las larvas, los huevos, puede ver las pupas y usted lo que hace es que con plantas, digamos, usted crea su jardín, ¿verdad? Que sea ecológico. Usted entonces siembra unas que sean para néctar, otras para polen, otras hospederas. Eso no hay problema. O sea, lo que usted no tiene es que alimentarlas con cosas, ¿verdad? Como lo que les decía yo, usted puede sembrar especies, las heliconias, está el rabogato, hay un montón de especies para atraer colibríes. Lo que usted no puede es colocar agua con azúcar o agua con sirope para que ellos se hagan dependientes. Usted puede sembrar árboles de guayaba y tener, no sé, banano y un montón de especies y dejar ahí parte de la cosecha para que lleguen las aves, ¿verdad? Usted lo que no debe es ponerles en un platito, digamos, alpiste o cosas así para que ellos lleguen a comer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que él llegue y pique una naranja o pique una guayaba, ¿verdad? A que ya usted en un platito les esté colocando, ¿verdad? Y eso va a transmitir enfermedades. Por ahí yo tengo una foto, donde está comiendo un mapache y hay un gato, o sea, entonces imagínense la parte de las bacterias, los virus que pueda transmitir de un organismo a otro, de un individuo a otro. Entonces, lo ideal es eso, que podamos tener plantas, ¿verdad? Árboles que sirvan de alimento. De hecho, cuando nosotros vamos, en junio nosotros para lo del Día del Árbol casi siempre donamos árboles y muchos de esos son que producen fruta para las aves, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer. Y si usted, y la otra parte era lo del laboratorio, ahora con una orquídea. Digamos que si usted en el patio tiene alguna orquídea y usted la quiere revisar, es que habría que ver el caso, ¿verdad? Porque en casi todo lugar hay orquídeas, ¿verdad? Habría que ver si es que usted, de dónde la va a adquirir o si es que está por ahí y usted quiere revisarle algo. No sé si me puede contar un poquito más o... No, digamos, supongamos que la guaria, entonces se nos ocurre que la vamos a reproducir en el laboratorio. Digamos, básicamente, esa era la pregunta. Ok. Sí, habría que ver el caso, digamos, si, porque sí se puede hacer, digamos, in vitro y cosas de ese tipo, y hay laboratorios que se dedican a sacar orquídeas. Habría que ver bien el caso, digamos, de qué se trata, si tiene o no que estar inscrito, ¿verdad? Como un sitio de manejo o si no es necesario. Hay cualquier cosa, si no después, porque también por ahí yo, digamos, Gracias. después usted me puede como pasar información o depende del lugar del país donde trabaja, ¿verdad? Y podemos conseguir información, depende del caso. Yo pienso, digamos, que si tienen unas orquídeas ahí, ¿verdad? Que han estado, es que la guardia morada y en algunos lugares hasta nacen solas, ¿verdad? En los árboles. Y entonces que usted pueda... digamos, que tomar la semilla y intentar en el laboratorio, pero sería mejor como hacer bien la consulta. Gracias. Ay, perdón, porque estoy en la casa y mi hija llega a pedirme permiso que se va a jugar a la calle. Bueno, estamos ahí con lo de los sitios de manejo. Ok, algunos de los delitos, digamos, en la parte de fauna silvestre.
Entonces digamos, nos tiene que quedar claro a todos que, bueno, es de dominio público, entonces cazar, capturar, destruir nidos, por ejemplo, está en el artículo 93. Eso de destruir nidos, ¿verdad? Ahora vamos a ver las sanciones, hay que tener mucho cuidado. Emplear sustancias o material venenoso para eliminar algunos animales silvestres también. Entonces la parte de comercio, el negocio, el trasiego de especies silvestres, exportar o importar sin los respectivos permisos del SINAC o pescar. Todo eso, digamos, puede convertirse en un delito, depende como usted lo realice, ¿verdad? Si no tiene los permisos, si no cumple con la normativa. También sí. Doña Vanessa, por ejemplo, las especies acuícolas que no son nativas de Costa Rica y que se explotan en el país, ¿cómo entra eso dentro de la legislación? ¿O está fuera de esto? ¿O está dentro de la lista que debemos de esperar? ¿Cómo funcionaría eso, doña Vanessa? Sí, esas especies, digamos, las ve el MAC, ¿verdad? Por ejemplo, la tilapia y trucha y esas especies, ¿verdad? Son especies exóticas para nosotros. La idea es que estas especies vengan dentro de la lista, pero sí, digamos que hoy, digamos, no son competencia nuestra. Gracias. Sí tienen que estar en esa lista. También es delito y también mucha gente no lo sabe, ¿verdad? La parte de drenar, secar o rellenar o eliminar lagos o lagunas o humedales. A veces para nosotros es como un terreno, la gente dice, no, pero es que ahí lo que es que hay como mucha agua y, es que eso es como muy fangoso, pero para la ley eso puede ser un humedal, entonces también el SINAC, digamos, puede determinar si un sitio es un humedal o no, ¿verdad? Porque de pronto queremos construir un aula o ampliar un laboratorio y hay algo que nosotros vemos como un agua emposada, entonces mandamos a drenar ahí y con eso se seca. Con esas cosillas hay que tener cuidado. Entonces es un delito introducir o liberar especies exóticas, ¿verdad? Que como esas que están aquí, ¿verdad? Esas pueden hacerle daño al ambiente. Arrojar aguas hervidas, aguas negras a algún cuerpo de agua. Anteriormente la ley decía contaminar, entonces era muy difícil porque para demostrar que hay contaminación tiene que haber un análisis de agua y eso es caro. Ahora como la ley dice arrojar, entonces es más fácil demostrar el delito, ¿verdad? Porque si yo logro tener un video o testigos de que esa persona está arrojando, o sea, tiene el tubo y llega a, digamos que no hizo un drenaje, sino que los desechos de un sitio de manejo, de una granja, van directo a un río, a una quebrada, entonces nos pueden aplicar ese artículo. Entonces es mejor tener cuidado con esto. El 116, que también es una contravención, ¿verdad? Lo que les decía, suministrar alimentos o sustancias no autorizadas a la fauna silvestre. Sí podemos entonces sembrar. Lo ideal sería sembrar y que ellos puedan tener las espinas llegar solitas. Quien tenga en cautiverio también es una contravención y quien se dedique a la taxidermia, ¿verdad? Hacer, digamos, con pieles y cosas de ese tipo, artesanías o otras cosas, eso está prohibido. Vamos a ver otros delitos, entonces, bueno, es capturar, ahí vienen la parte de negociar, liberar especies exóticas, que ya lo vimos, todas esas cosas son delitos en la vida silvestre. Ok, esto sí quería que lo viéramos y algunos delitos contra la fauna silvestre, digamos, a partir del 2012 con esa modificación, las multas se cobran, antes por ejemplo, matar un individuo en peligro de extinción eran de 20, 30 mil colones la multa, entonces digamos que matar un jaguar en aquel momento era eso, ¿verdad? Ahora se calculan con base a un salario de un oficinista del Poder Judicial que en este año está en 462.200 colones. Entonces, quien
sí dice, quien case o destruye nidos de animales en área oficial de protección, que era lo que les decía, ¿verdad? Cercanos a los ríos y ese tipo de cosas, de 10 a 30 salarios multa. O quien envenene, quien eche venenos, plaguicidas, de 10 a 30 salarios. Igual, estos son delitos, entonces ahí hay pena de cárcel. Vamos a ver. El comercio, tráfico, negocio, el trasiego de especies en peligro de 10 a 40, o sea, estamos hablando de 4.622.000 en adelante, que puede ser la multa. Yo les decía, por ejemplo, digamos, una Becker, una serpiente, ¿verdad? Que a veces pasa que los chicos, bueno, en algunos lugares, aquí en Turrialba se ha calmado un poco, pero pasa que la gente nos llamaba, que al frente del colegio están llegando, al colegio tal, está llegando un chico con una serpiente Becker. La multa podría ser de 4 millones en adelante, porque son de 10 salarios base, digamos, si la especie que anda es en peligro de extinción, y eso es parte del trasiego, ¿verdad? Que es como el transporte, el hecho de andarlo ahí ya se convierte en un delito. Vamos a ver. Bueno, eso ustedes lo pueden, la parte también del cautiverio es quien tenga como mascota, que era aquel caso que yo les decía, ¿verdad? Que llegamos y el animal está prácticamente libre, pero lo tienen ahí como una mascota, lo acostumbraron, entonces ahora ya hay sanción para eso, ¿verdad? Antes no, antes era si estaba encerrado, entonces nos dejaban a nosotros sin poder actuar en ese caso. Esto lo pueden, si quieren, lo que les decía, quien arroje aguas hervidas, aguas negras, en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ahora, los sitios de manejo tienen que tener aprobado por el Ministerio de Salud, claro que lo vamos a ver después dentro de los requisitos, el manejo de aguas negras y servidas. Porque resulta que la ley, hay una parte que dice que para funcionarios públicos aplica 3 veces más, entonces, digamos, si para un ciudadano le puede ser de 1 a 3 años, ¿verdad? Dice que para funcionarios nos aplican hasta 3 veces más la sanción. Bueno, ahí viene lo de la extracción, destrucción de flora en área oficial de protección, lo de comercio, tráfico, negocio y trasiego sin permiso. Todo eso tiene que ver entonces con las plantas, pero el musgo que ya viene Navidad, yo le decía, a veces hasta, bueno, nosotros estamos intentando que en los templos, por ejemplo, que hacen los portales, ¿verdad? Que no tengan lana, porque si alguien va a los templos y ve un portal lindísimo, entonces todo el mundo va a querer una lana y se extrae mucha lana para ese periodo. Pero en Semana Santa es el palmito de montaña y así durante todo el año hay algunas especies que se están sacando. Pero entonces al menos en los colegios también ya ustedes están informados y ver si logramos que no... A ver si podemos este año no tener portales con lana, ¿verdad? Podemos intentar hacer portales con otros productos porque eso también es un delito. Bueno, antes les mencioné un poco de lo que es fauna silvestre que está muy cerca de nuestras casas. La gente, bueno, hay algunos lugares que incluso las iguanas, ¿verdad? Están muy cerca de sus casas. Lo importante con estos animales es no alimentarlos y no asustarnos. Ellos, si un animal no encuentra alimento, ellos van a empezar a migrar a donde encuentren alimento, ¿verdad? Hay gente que se molesta incluso porque las aves le pican los retrovisores de los carros y cosas de ese tipo, pero lo ideal es no entonces alimentarlos para que ellos sigan su rumbo, pero acostumbrarnos que entonces vivimos dentro de nuestro país. En todo el lado hay especies silvestres, ¿verdad? Y hay algunas que se han adaptado muchísimo más a la parte urbana que otras. Entonces no podemos pretender que el SINAC venga y se lleve todos estos individuos y los meta en un bosque, ¿verdad? Ya así como
para ir finalizando, como casi como un comercial, la gente, parte de eso es que vienen y, bueno, ven algo y entonces nos llaman a nosotros, que vengan y se lo lleven. Todavía ese no hizo tanto daño, porque entonces uno le explica, vean, los osos perezosos bajan a defecar al suelo, ¿verdad? Entonces la gente lo ve en el suelo y nos llama que vaya, que tenemos que ir a recogerlo, a llevarlo a otro sitio porque está en el suelo y pobrecito y va a venir un perro. O sea, lo que uno tiene que hacer en este momento es como si asegurarse que ningún perro se acerque y esperar que él termine de hacer sus necesidades y luego vuelva a subir, pero no es que la gente ve un animal y quiere que se lo lleve inmediatamente. Siempre es mejor preguntar. Todavía el que llama y reporta o pregunta, ¿verdad? No hace tanto daño como aquel que se encuentra. Algunos individuos los echan en una caja y va y me lo deja en la oficina. Eso sí está peor, digamos. Hay una época en la que están naciendo los búhos y las lechuzas y es parte de la naturaleza de ellos que apenas puede salta del nido y se esconde en la hojarasca. La mamá, digamos, hay gente que habla que incluso a 2 kilómetros la mamá en la noche hace un ruido y ella los encuentra y los alimenta. Entonces la gente los encuentra en el suelo, los mete en una caja y les da tal vez, si los encuentra un viernes en la noche les empieza a dar carne molida y el lunes me lo lleva ya todo abombado, ¿verdad? Y con problemas y me dice, es que me lo encontré y lo rescaté para que ustedes puedan hacer algo y de ella ese animal se va a morir. Entonces pasa también con los monos, pasa con muchas especies. Lo importante es siempre, uno a veces hace las cosas por querer ayudar, ¿verdad? Siempre preguntar a los funcionarios. Yo le decía a don Maynor, lo ideal es poder tener, digamos, una lista de, porque el SINAG es muy grande, de que un colegio en X lugar puede acudir a tal persona que es el encargado de vida silvestre de su zona, ¿verdad? Vamos a ver si logramos conseguir eso, pero al menos hay una línea, el 1192, que la gente puede llamar y preguntar y orientarse un poquito más ¿verdad? A veces uno por querer hacer un bien, más bien termina dañando más. Hay animales que sí requieren una atención, ¿verdad? Porque están heridos, entonces eso sí hay que rescatarlos y trasladarlos a un sitio y si se puede luego liberarlos. Pero si vemos digamos, un animal pequeño, un neonato, un infante, no necesariamente es que estaba abandonado, ¿verdad? No sé si más preguntas. Doña Vanessa, a mí me gustaría, bueno, aparte de abrir el espacio de preguntas, que yo creo que podemos aprovechar en este momento la presencia suya, me gustaría hacer un par de comentarios. Lo primero es que definitivamente sobre vida silvestre debemos de aprender muchísimo, ¿verdad? Y creo que ninguno de nosotros podría sentirse ajeno a esta temática, no solamente en el campo profesional, sino en el tema de tener pericos o loras en las casas o tener cualquier tipo de animalito, ¿verdad? Eso sería como lo primero. Creo que es un tema más que Costa Rica se caracteriza por ser un lugar que es tipo distinguido a nivel internacional por este tipo de animales, ¿verdad? La importancia de los permisos que lo rescató usted al principio, que definitivamente esta nueva legislación ya no establece excepcionalidades, ¿verdad? Sobre ningún tipo de lugar donde se encuentren animales siendo manejados, porque, bueno, lo rescató creo que en la primera diapositiva donde iba el señor ahí en el carro y a veces la gente quiere llevarse hasta el árbol, ¿verdad? Y quiere llevarse todo para la casa. Y creo que eso es algo que le corresponde cambiarlo a nosotros para trabajarlo con las nuevas culturas, ¿verdad? Y creo que definitivamente es un tema muy amplio, ¿verdad? Y que está en proceso de construcción, como también lo veíamos al principio, donde todos estamos aprendiendo para ver si podemos dar la definición de la mejor legislación, porque vea qué interesante que es una ley que está dando vueltas no hace 15 días, ¿verdad? O sea, es una ley que está dando vueltas hace años, y por no decir una década, ¿verdad? Que tiene rato ya de estar
tratando de definirse lo de las listas y lo de las otras cosas. Entonces creo que también es un llamado a que todos tenemos que contribuir, unos en una parte de la educación, socializar muchas de estas cosas, y otros técnicos que están trabajando fuerte también para poder hacernos llegar la información y terminar de definir algunos detalles que no es fácil de terminar de definir. Yo no sé si eso es como lo apunto o hay algo que se me está escapando en esa apreciación. No, totalmente de acuerdo. Aún faltan muchos, son 26 procedimientos, protocolos que hay que hacer de acuerdo a la ley y tenemos 2. Falta mucho, mucho por hacer. Las reglas cambiaron, ¿verdad? En materia de vida silvestre en el país, entonces estamos todavía corriendo con eso. Ahí Ok. vamos. Bueno, agradecerle, doña Vanessa, que haya sacado el ratito, no solamente para esta charla, decirle a los compañeros que esto es una serie de charlas que doña Vanessa va a estar impartiendo y que bueno, vamos a ir, no es fácil de digerir el tema. La próxima semana, para los que quieran acompañarnos, vamos a estar trabajando el tema de criaderos artesanales, de especies silvestres, después viene criaderos de artrópodos silvestres, viveros comerciales y artesanales de plantas silvestres y criaderos comerciales, zoológicos y centros de rescate de especies silvestres. Entonces, dejar abierta la invitación para que nos acompañen la próxima semana y desde ahora, doña Vanessa, darle un agradecimiento a usted y a sus jefaturas, a su institución, por abrirnos este espacio de información. Muchísimas gracias a todos y a todas. Más bien, le doy el espacio, doña Vanessa, para que usted también cierre con algún mensaje y que haga la invitación para la próxima semana. Bueno, les agradezco mucho a todos. Em, yo siempre les he dicho a los compañeros, tenemos que entre todos ayudarnos. Esto es un tema muy complejo, ¿verdad? A veces hasta para nosotros entender algunas cosas, pero entre todos, o sea, no, a veces como nosotros nos corresponde dar los permisos, entonces somos como los malos del SINAC, pero que sepan que somos funcionarios y que estamos ahí para ayudarles, para orientarlos. Ya cuando hay un problema, una denuncia, ahí sí, ¿verdad? Nos corresponde actuar, pero antes de eso, ahí, ¿verdad? Podemos acercarnos. Y es un acercamiento entre todos. Me gusta por eso este espacio, porque lo que uno quisiera es que todos podamos hacer bien las cosas, ¿verdad? Eso de criaderos artesanales, digamos, para la próxima, ya hay algunos de venados, de tepezcuintles, de saínos, entonces vamos a ver de cuáles especies hay, cuáles son los requisitos, ¿verdad? Ojalá que nos puedan acompañar. Tal vez en este momento algunos ya tienen, otros quieren inscribirlo, pero puede ser que a futuro, tal vez alguno a futuro ya vean la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿verdad? Esperamos que la información les sirva y con mucho gusto, ahí estoy para servirles. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Desearles un feliz fin de semana. Buenas tardes, compañeros, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Buenas tardes, gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo compartir Próximo la viernes a la misma información? hora. Sí, señor. Gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.